Bienvenidos al episodio número 31 de Sobre Libros. En este episodio les vamos a platicar de libros que se hicieron serie o que grabaron una serie. Les vamos a platicar del libro de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, de Diablo Guardián de Javier Velasco y Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Bienvenidos a Sobre Libros. Sobre Libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre Libros. Es un podcast de Leyendo. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola Adri, hola Pam. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo las trató el puente? Muy bien. Para cuando salga esto, pasamos por un puente larguísimo. Seguro. Así es. Bien. El puente de mayo. Aquí estamos listas para empezar a platicarles de este tema. Que ya teníamos mucho tiempo pensándolo, ¿no? Creo que desde que grabamos el de libros que se hicieron película, Ajá. Queríamos grabar el que se hicieron serie. Entonces, al fin se nos está haciendo. A mí me emociona hablar de este libro que voy a hablar. Y ahora que estamos en el mundo lector, nos damos cuenta de que realmente hay muchas series que vienen de los libros, ¿no? Y luego esas series repotencian la venta de libros, como Gambito de Dama. Yo quería hablar de ese, pero ya no lo leí, me encantó la serie. A mí no me atrapó, no sé por qué, pero ¿En serio? no me atrapó. Yo no la vi. Y eso que ella me encanta. La actriz me cae muy bien. Me parece como... misteriosa. Ajá, parece como una elfa. Sí, ¿No? parece una elfa. Sí. Y habla español perfecto porque vivió muchos años en Argentina. ¿A poco? Sí, yo he visto videitos de ella hablando español y habla español perfecto. ¿Y por qué no has visto la serie? Ay, porque no sé. Siempre tengo otra cosa que ver. O cuando tengo tiempo estoy leyendo, entonces... Porque no salen seres fantásticos. Ajá, exacto. No. Bueno, está padre, de verdad está muy buena. Me gustó. No, sí, la día. tengo ahí entre las series En la que quiero lista. ver, pero es que no acaba nunca. No, Pero pues bueno, a ver, Doris, cuéntanos qué... Bueno, yo ¿Qué hoy nos traes? les voy a platicar acerca de Santa Evita. Es el nombre del libro y el nombre de la serie también. Santa Evita es un libro escrito por Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino que ya falleció, y el libro se publicó en 1995. El libro fue un bestseller, fue un fenómeno de ventas y editorial, fue traducido a 30 idiomas y, bueno, para entrar en detalle, les quería platicar un poco de quién fue Evita para quien no sepa. Eva Duarte de Perón fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón, un militar y político argentino que fue presidente de la Argentina. Que no sé por qué dicen la Argentina. La Argentina, el Brasil. Porque creo que es la República Argentina. ¿será? Nosotros no decimos el México, Sí, pero bueno. Pero sí dicen, aquí en la Argentina. Y también el Perú, bueno, whatever. La República de Perú será. Bueno, Eva Duarte creció en unas circunstancias muy humildes y desfavorables y fuera de la capital, y luego migró hacia la capital de Argentina, Buenos Aires, y fue construyendo una carrera en el mundo artístico, sobre todo en la radio. Y dentro de esa carrera en el mundo artístico también se fue desempeñando un poco como activista o luchadora social dentro del gremio de las artes, o de su gremio, que era como la radio. Era como líder sindical. Entonces, por estas ambiciones o el perfil que ella tenía de luchadora social, se fue también alineando con otras luchas sociales del país. Estas circunstancias que la convirtieron en luchadora social en su gremio la llevaron a ser partícipe también de los movimientos sociales que se estaban dando en el país y admirar a Juan Domingo Perón, que también estaba promoviendo muchos cambios sociopolíticos en favor de las personas de la clase trabajadora. Entonces, en esas circunstancias, ellos se conocen y comienzan una relación y se convierten en una pareja muy poderosa porque dan a entender que ella es como quien lo impulsa porque tiene un carisma y una sensibilidad muy particular.
El libro no trata acerca de toda la vida de Evita, sino trata acerca de las vicisitudes que sufrió el cadáver una vez que ella murió. Porque cuando ella murió, Argentina siempre ha sido como un caldo hirviendo en cuestión sociopolítica, ¿no? Entonces, cuando ella murió, él ya era presidente y era una persona que impulsaba muchas políticas demagógicas. O sea, repartía dinero a diestra y siniestra. Que a ti te falta una dentadura, una silla de ruedas. Bueno, eso lo hacía más bien ella a través de su beneficencia. Y bueno, cuando murió Eva Perón, embalsamaron el cadáver porque a él, tenían el proyecto de hacer un mega monumento que iba a ser más grande que la Torre Eiffel, que era el monumento al descamisado. Entonces su cadáver iba a descansar en ese monumento al descamisado para que todos la fueran a adorar. Sin embargo, mientras la estaban embalsamando, fue un proceso como de varios años hasta que ella ya pudo estar en un estado de conservación adecuado para que se quedara ahí para siempre. Pero en ese ínter, antes de que estuviera el monumento al descamisado, hubo golpe de estado y cayó Perón. Entonces, pues no sabían qué hacer con el cadáver porque realmente había una gran cantidad de personas que la adoraban como un ídolo, como una diosa. Juan Domingo Perón le puso la jefa espiritual de la nación. Entonces, solo su cadáver y su recuerdo podía mover muchas masas, mucha fuerza y muchos ímpetus. Entonces, el cadáver estuvo vagando hasta que, creo que 16 años después, le dieron cristiana sepultura. Y hay toda una historia ahí con el doctor también. Sí, el doctor se llamaba Pedro Ara, era el embalsamador de moda. Bueno, de hecho, ¿cuántas embalsamaciones se hacían en esa época? Pues no lo sé, a lo mejor sí era algo que en esa época se usaba mucho. Pero pues tampoco hace tanto, ¿no? O sea... ¿Cuántos años hace eso? 40, 50 años. Sí, más o menos entre los 50 y el 60. Ahora sí que... Yo escuché un episodio de Leyendas Legendarias de esto de Evita. Sí, yo también. Ah, sí. Está muy increíble. Y te cuentan toda la historia del cuerpo. Ajá. De todo lo que sufrió en todos estos años. Ajá. Sí, está bien interesante. Bueno, a mí el libro no me gustó tanto. Porque a pesar de que fue bestseller y una reseña de Gabriel García Márquez fue que era el libro que siempre había querido leer. ¿Cómo crees? El escritor dice que es una novela escrita con una técnica periodística. El caso es que mezcló hechos con ficción y a mí me revolvió. Porque si lo lees, parece que estás leyendo una novela histórica, pero también hay muchas cosas ficticias. Y no solo es como la reconstrucción de lo que pudo haber dicho un personaje. O sea, por ejemplo, él en la novela, para hacer creíbles ciertas circunstancias o para darle como más carnita al libro, inventó que habían unos cadáveres, no cadáveres, copias del cadáver. Entonces, cuando ellos trasladaban el cuerpo... No, sí, es un invento de él. Cuando ellos, no sé si de él o de la cultura popular, pero esas copias nunca existieron. Entonces, cuando tú lees el libro, realmente crees que existieron estas copias porque con las copias como que distraían a la gente para ver dónde estaban, para que no supieran dónde estaban. Y entonces esta parte de los saltos en el tiempo me confundió mucho. A lo mejor si fuera Argentina, como que puedo recurrir a más hechos históricos que he vivido o aprendido desde la niñez, pero al yo no saber mucho de la historia argentina, me confundió demasiado. Se fueron saltos en el tiempo que fueron muy confusos para mí. Pero es un libro interesante, con reflexiones interesantes, y me parece que plantea muy bien a este personaje de claroscuros. O sea, eso creo que siempre lo valoro en un libro, cuando no es una víctima, cuando no es un victimario. Entonces aquí me parece que deja a Evita como una persona de gran sensibilidad, de gran ignorancia, con muy buenas intenciones, pero con pocos recursos. Con recursos limitados. Sí, no tanto intelectuales, sino como una percepción del mundo limitada, ¿no? Porque ella con regalar dentaduras y casas y bicicletas, bueno, a lo mejor no era una percepción limitada, porque con eso controlaba a una gran parte de la población, pero sí sentaron las bases para muchas dificultades
socioeconómicas que se dieron en el futuro. Pero bueno, todo tiene un porqué, Es ¿no? como las bolsas de despensa, ¿no? Sí, un poquito. Igual, bueno, O sea, Un poquito, pero también yo he escuchado a políticas que admiro, como Xóchitl Gálvez, que están en contra de esta asistencia social. Bueno, no en contra, dicen que no puede un país sobrevivir solo de la asistencia social, pero es necesario porque para nosotros lo vemos a veces como una medida demagógica, pero también a veces con eso come la gente. sí, no, Y a claro. veces eso se lo chupan también, ¿verdad? En caguamas, para que quede claro. Pero bueno, regresando al tema. Cuando empecé a ver la serie se estrenó en este año, 2022, en Star Plus, que es de Disney. Y en el primer capítulo dije, esta serie va a ser la primera que esté mejor que el libro. Y no me gustó. Porque ahí, o sea, es una serie interesante, atractiva visualmente, corta, como de 7 capítulos. La dirige el hijo de Gabriel García Márquez. Y la que sí se quedaron enamorados de ese libro. Sí, entre una de las productoras está Salma Hayek, pero me parece que esa serie sí está tendenciosa, sí abona al mito de Evita como redentora del pueblo. No me parece que estén bien claros o bien explícitos esos claroscuros del personaje. En el libro hacen hincapié en que era una persona muy ignorante, o sea, al grado de que descubrieron una libretita donde decía, hacía sus notas como de etiqueta, no comer con la boca abierta y cosas de ese tipo que hasta dan ternura. Y por ejemplo, hay unas citas en las cuales habla de su desempeño en las radionovelas. Ella era como protagonista de radionovelas y dice, en las primeras audiciones maltrataba el idioma español con tanta hazaña que el ciclo estuvo a punto de ser suspendido. Hizo decir a Isabel de Inglaterra, me muero de la indignación, Viconde Rally. Disculpen mi acento argentino, hago lo mejor. Y luego en otra cita dice, Carlota con Benito Juárez exclamó, no le perdono que tenga tan mal concepto de mi amado Maximiliano. Quizá la corrigieron durante el corte comercial porque en la entrada siguiente dijo con ponderable esfuerzo, Maximiliano sufre, sufre y yo me voy a volver loca. Y bueno, como esas citas donde hacen muy explícito que era una persona muy ignorante, creo que construyen a un ser humano que llegó a tener mucho poder. Pero en la serie solo hay como una víctima de la clase pudiente que rescató a todos los descamisados, como les llamaba ella, a estas personas de clase trabajadora, desfavorecida, descamisados o grasitas. Sí hay una que otra escena, grasitas, no abandones a mis grasitas. Y sí hay alguna que otra escena donde se ve como un poquito, donde ella ya se le está yendo el abuso del poder, pero no tan explícito como en el libro. En el libro sí dice que ella iba en los trenes a las zonas de provincia, literal regalaba dinero, iba por la ventana del tren tirando billetes. Y bueno, pues eso es todo. Tiene, les digo, unas citas muy interesantes también acerca como del sentir argentino, que a mí me parece siempre como muy melancólico. Y para cerrar, quiero cerrar con una cita en la cual retrata estos personajes polarizados, con buenas intenciones, pero que al final se embrocharon de poder. Y la cita es, mintieron porque habían dejado de discernir entre mentira y verdad, y porque ambos, actores consumados, empezaban a representarse a sí mismos en otros papeles. Hasta aquí, mi reporte. Hasta acá. Muy bien. Pues Evita siempre ha sido un personaje un poco mítico, ¿no? O sea, como dices tú, la cultura popular la ha transformado más allá de ser pues la guía de los descamisados y la esposa de Perón y todo este rollo ha pasado a ser como un ícono de la cultura pop. Digo, habría que conocer un poco más desde o sea, como argentino, como toda como la verdadera historia, porque muchas cosas, de ellos, claro, ¿no? Los argentinos, no de los extranjeros. Que no creo que pueda haber tampoco un punto de vista único de los argentinos. No, claro que no. Seguramente hay muchas opiniones. Es argentino. ¿Es argentino? Seguramente hay muchas opiniones al respecto, como siempre, ¿no? Como si le preguntas a alguien por alguna persona
de los años 50 de acá, de la cultura de México, de la política de México. Claro. No, y siempre hay muchas cosas que construyen a un mito, entre ellas morirse joven. Una vez oí o leí una cita de Pedro J. Fernández, el que escribió Yo 10, decía que Benito Juárez se murió como 10 años antes de pasar a la historia como un dictador o algo por el estilo, ¿no? O sea, ¿Seguro a lo veces... leíste en Querido Don Benito? No, lo leí en algún Twitter o algo así. O sea, a veces es cuestión de tiempo para que el poder corrompa. Correcto. Y a lo mejor ellos, si se perpetuaban en el poder, iban a pasar a la historia de manera diferente. Sobre todo ella. Tiene una parte muy trágica porque tanto el libro como la serie dan a entender que él ganó gracias a ella, porque ella era la que manejaba el poder del pueblo, ella era la que tenía esta empatía, esta cercanía, y la gente ya quería que ella fuera vicepresidenta, pero en eso se le atravesó un cáncer de útero y murió a los 33 años, Sí, murió súper súper joven. joven. Y bueno, otras cosas que también han contribuido, como en la cultura popular, a ensalzar ese mito, es un musical de Andrew Lloyd Webber, y la película que protagonizó Madonna, que creo que está más o menos en sintonía con el musical. Y bueno, hay muchos otros personajes. Yo vi esa película hace... Yo también la vi hace Pero años. yo no me acuerdo de Sí. nada. Madonna no tenía tanto Botox. Ay, no, pobre mujer, ya da pena. Bueno, a ver, Pan, cuéntanos. Bueno, yo les traigo algo más de ficción. Les traigo un libro de ficción que se llama Diablo Guardián. El libro de Diablo Guardián es de Javier Velasco, mexicano. Este libro ganó el premio Alfaguara 2003. El libro tiene 500 páginas, más o menos. Y les quiero leer el acta del jurado del premio Alfaguara para que tengan un poquito de contexto de por qué ganó esta novela el premio. El jurado ha valorado el hábil tratamiento del lenguaje oral al servicio de una narración que cautiva al lector por su dinamismo, gracia y tono picaresco. La novela abre además perspectivas originales al presentar los conflictos del lenguaje y cultura que surgen en el encuentro de lo hispano y lo norteamericano, a través de la voz y peripecia. A través de la voz y la peripecia de un extraordinario personaje femenino. Bueno, este libro que tiene serie, Diablo Guardián, se llama igual la serie. Este libro, como les dije, fue el ganador del premio Alfaguara 2003. Me parece que después de este libro, con este libro son como 7 libros que leo que ganaron el premio Alfaguara. Y he estado como descubriendo un poquito de por qué gana, ¿no? Porque muchas veces luego uno lee libros de que ganaron premios y dice, pero ¿por qué ganó este? Porque, bueno, este libro en particular es de mis favoritos que han ganado el premio Alfaguara, pero creo que porque marcan algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya les voy a platicar ahorita, marcan cómo utilizan el idioma, cómo está escrito. Creo que pues ahí lo dice el acta, ¿no? Por eso gana. Diablo Guardián nos va a platicar una historia chistosa para mí, de humor negro. La verdad es que me entretuvo un montón. Nos va a platicar la historia de Rosalba, que es una chica de 15 años que vive en la Ciudad de México con sus papás, que me da mucha risa, pero que sus papás se quieren hacer pasar por gringos y se pinta el pelo toda la familia de güero para decir que son gringos y hablan en inglés y todo, ¿no? Sus papás son ladrones, bueno, pues como que hacen fraude en la Cruz Roja, y un día Rosalba se da cuenta que sus papás tienen más de $200,000 ahí abajo del colchón, y pues Rosalba dice, ¿qué hago aquí? Me los voy a robar, y siempre ha querido irse a vivir a Estados Unidos, o sea, ser gringa. Pues sus papás siempre le decían como que la pintaban el pelo de güero, hacía que hablara inglés y todo. Entonces ella, con 15 años, se roba los $217,000 y se va a Estados Unidos. Se pasa de forma ilegal y allá se cambia el nombre por Violeta, como siempre se ha querido llamar. Su aventura, pues del libro nos va a narrar toda la aventura de cuando se va de la Ciudad de México, llega hasta Nueva York y tiene la vida que siempre quiso, ¿no? Gasta así a manos llenas, va a las tiendas de Nueva York, se compra todo lo que quiere, vive en hoteles, vive así, pero pues obviamente, pues ¿cuánto le puede durar este ritmo de vida, no? ¿Un mes? Pues le duró poquito el gusto.
Y obviamente nos va a ir narrando el libro que se le va a terminar el dinero y ella quiere seguir con ese ritmo de vida y para lograrlo pues le tiene que entrar a conquistar hombres, a la prostitución, pues, a robar dinero, ¿no? También, a robar dinero, también cae en las drogas, nos va a platicar todo esto en el libro. Paralelo a todo, a la historia de Violeta, nos va a platicar la historia de Pig, que es un aspirante a escritor y que obviamente en algún punto se va a encontrar con Violeta. A mí esta historia de Pig me pareció como medio aburrida, como que yo decía, ay, ya quiero aventura de Violeta, ya, por favor, pero bueno, al final los libros que luego son como muy intensos, pues sí necesitan como bajarte, ¿no? Y creo que Pig es como Violeta te eleva así que te hace emocionarte y todo, y viene Pig y te baja la adrenalina. Algo que me encantó del libro, como ya lo dije en lo del acta del jurado, es cómo hablan. Y hablan en pocho. Y a mí me encanta leer libros que hablan en pocho. Spanglish, pocho, está así revuelto y a mí me encantó eso. Y luego Violeta habla así como de, es un naco, es un esto, es un lo otro, porque ella se cree como de la alta sociedad, se cree gringa, pero pues no, pobrecita, está bien chavita, ¿no? Todo el cómo habla, es un libro que está escrito pues facilísimo, o sea, está escrito así como muy sencillo. A mí realmente disfruté mucho. Ella es, no sé qué se le llama antagonista cuando el protagonista es malo, pues porque no es buena. Ella Entonces, ella es la protagonista. Es la protagonista. El antagonista es como el que hace contraste con el protagonista. Ajá. O sea, como el que tiene como... Bueno, es mala. No es buena. No es buena. O sea, ella es mala. Ella Punto. es mala. O sea, es como Teresa y Rubí. Es mala. Es la protagonista, pero es mala, mala, mala. Es muy inteligente, pero es arrebatada, impulsiva, materialista. Bueno, ¿quién sería Rubí? ¿O quién era la mala, Teresa o Rubí? Las dos, Esas porque dos, es la misma. es la misma novela, pero en diferentes años. Exacto. Estoy actualizada. Sí, primero fue Rubí y después fue Teresa. Sí. Entonces, ahí. Entonces, les digo, ella es así pues muy mala, pero es muy inteligente. Es codependiente al final. Yo de verdad la analizaba y yo decía, pues es codependiente porque llega un tipo y ahí se queda con él mucho rato y la maltrata y todo, pero al final yo digo, pues ¿qué esperas de una chiquilla de 17 años, no? Creo que el escritor sí logra, la verdad, como muy bien, para mi gusto, como transmitirnos cómo de verdad piensa una chiquilla de 15, 16, 17 años. O sea, cómo se expresa él. Creo que el autor logra muy bien esto. No es como un personaje como que te quedes neutral. Creo que o te cae bien o la odias. Muchas personas que si se meten a leer dicen, no, pinche vieja o así. O sea, no les gusta el personaje de Violeta. A mí me divirtió. A mí. La serie salió en Prime. Tiene 2 temporadas. Salió creo que hace como 3 o 4 años o más. Salió la primera temporada y hace poquito salió la segunda temporada. Yo diría, pues si les da flojera leer el libro, pues sí vean la serie para que sepan de qué se trata, porque sí es un libro que pues es famoso aquí en México, Diablo Guardián, para que vean de qué se trata, pero si ya leyeron el libro, pues no vean la serie. A mí, la verdad, no me gustó la serie Y tanto. es con este chico de RBD, ¿no? ¿No? ¿Con Poncho? No. Christopher, el otro. ¿Buckerman? ¿No es con él? No, es con esta Paulina Gaitán, la protagonista, la que hace Violeta, que su actuación a mí sí me gustó. Ajá. Me estoy confundiendo de serie. Sí, yo creo que sí. La actuación de ella sí me gustó. Luego ya saben que es como que luego se pasan de pornos porque como que salen muchas escenas muy así en la serie. ¿Pero el libro no es así? ¿O sí? Pero no, o sea, la serie creo que nada más lo que quieren es como entretenerte con eso, ¿no? Y es de Televisa la serie, entonces tiene un poquito de toque de eso como que... Morbo, ¿no? Sí. Como de Fíjate telenovela. que todo el Sí, argumento... como telenovelesco, como que yo de verdad llegó un momento en el que le adelantaba porque a mí sí me gusta ver cómo ponen un libro en una serie o en una película, como que quiero ver si la adaptación cubrieron todos los funciona. puntos o no. Auditora. Sí, pero le adelantaba y de verdad pues no me encantó. O sea, no me encantó. Bueno, así me pasó un poco con Toda la sangre de Bernardo Esquinca. Ujú. Empecé a ver la
la serie y dije, "Ay, esto no es lo que yo esperaba", ¿no? O sea, sí le cambiaron todo, pero bueno, pues también es algo que ellos asumen cuando venden los derechos, o sea, está basado, todo lo basan en el libro, no es como algo muy fiel. Sí. Oye, pero lo que yo te quería decir es que todo este argumento del libro me recuerda muchísimo a una serie que vio mi esposo. Yo ya no la quise ver porque a mí se me hizo dramática. Es una serie italiana que se llama Baby. Y son 2 chavitas adolescentes. ¿Tú ya la viste, Adri? No, pero... Son 2 chavitas adolescentes, más o menos en ese rango de edad, como entre los 15 y los 18. Uh-huh. Y primero se cuenta que salen un día y un señor les invita a algo y de repente, no sé, ponle tú que les da dinero. O les lleva a comprar algo de mucho lujo. Y son chavas de nivel alto, o sea, de clase alta. Y bueno, empiezan a trabajar como escorts y, ay, no, o sea, ya terminan en un ambiente sórdido de prostitución, bueno, mafia. Violeta sí termina. Pues, bueno, a mí, pero tú dices que el libro es divertido, ¿no? A mí la serie, o sea, yo la veía por cachitos y le decía a mi esposo, ay, ¿luego qué pasó? ¿Y por qué están acá? O sea, era demasiado, ¿no? Porque es que, no, además como mamá de niñas, dices, ¿en qué momento? Porque a una chavita de 15 años se la hacen tonta, literal, con chocolates. Sí. O sea, con una ropita. Sí, pueden caer en la chavas que en ese deslumbra caso no súper tenían la necesidad. No, o sea, la necesidad económica, pues. No, o sea, y yo me he enterado, como de casos igual cercanos que así empiezan, ¿no? De que un día un señor las invita a comer y les compra unos zapatos Ferragamo y luego dicen, ¿por qué no? Si solo me la estoy pasando bien y salgo a comer. Y una sugar daddy, ¿no? Ay, pues no, es por allá, pero diferente, porque pues ya es como prostitución de oficio. Pues bueno, pues sí. complejo. Pero sí. Bueno. Fíjate que yo empecé a leerme ese libro y no pude, lo dejé. Es de los libros que por no... cómo... Me costaba mucho como seguirle el ritmo. Y luego habla con muchas muletillas, yo creo que... Ajá. Es que llegó un momento que me desesperaba el lenguaje, entonces lo dejé. Y sí lo quiero terminar de leer porque pues es un libro muy, no famoso, pues reconocido aquí en México y tengo ganas de terminármelo, pero de verdad que lo empecé a leer y como a las 10 páginas lo cerré y dije, ay, no, o sea, no, y ya, ahí lo dejé. Habla chistoso, Uh-huh. La verdad sí habla chistoso Violeta. Pues creo que yo no llegué ni a Violeta. ¿No? O sea, bueno, no sé, era como un entierro, la primera parte, ¿no? Empieza en el final. Es que empieza en el final. Oye, y a ver, si no quiero leer el libro, ¿crees que la serie esté igual de entretenida que el libro? Sí, o sea, sí ve la serie y me cuentas. Sí, digo, la verdad, o sea, sí está, a lo mejor, como te digo, quizás si ya leíste el libro y como que tienes a tu Violeta en tu cabeza, sí. ves la serie y ya dices, ay, me la cambiaron. Uh-huh. Pero como no tienes a ninguna Violeta en tu cabeza, pues la puedes ver sin nada. La actuación de la chava, la verdad que actúa bien, la protagonista. Y bueno, por esta serie me dieron ganas de ir a Nueva York. Porque describe un montón de lugares que se va de compras la Violeta y describe muchos lugares ahí de Nueva York. Sí te dan ganas, o sea, sí te dan ganas de irte a dar tu tour de Diablo Guardián por allá. Que bueno, sí a mí me dieron ganas por A Prueba de Fuego de Javier Moro. Sí, bueno. Son otros lugares. Sí, son otros lugares, pero sí. Pero ahí está entretenido, digo, si lo quieres leer, Adri. O sea, digo, si es un libro, no es un libro como todos, pues no todos los libros son para todos, ¿no? Pero, pues si quieren, es palomero el libro, o sea, no es como... Yo no, sí, yo es como... La insoportable levedad del ser. Pues no. No, o sea, sí, yo sí lo quería leer, te digo, lo empecé a leer y lo dejé. O sea, igual por ahí lo retomo un día, pero no... El problema es que bajó mucho en mi lista de cosas pendientes que leer. Ay, pues no. Sí, pero ahí está. Platícanos, Adri, ¿qué nos traes? Bueno, yo voy a hablar, como siempre, no como siempre, pero... Como en la mayoría de las ocasiones. Fantasía. Ajá, y no solo fantasía, una saga. Pero bueno, creo que es una de las adaptaciones más famosas de los últimos años, entonces creo que vale la pena hablar de ella porque además
son de mis libros favoritos. Yo les voy a hablar de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin o Jorge R.R. Martin. Mi primo, sí. Ahí le decía ahorita antes de empezar que ojalá me dejara el 0.5% de sus regalías, pero no creo. No es posible. Ajá, bueno, conoce. no. Este señor nació en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en 1948, o sea, tiene 75 años. Es escritor y guionista y se especializa, como ya lo dijeron, en literatura fantástica y de ciencia. Es sionista. Sí. De ahí viene. Sí, o sea, sí, Su arte él para escribir su trabajó libro. varios años en Hollywood, o sea, él es hijo de una familia de obreros de Estados Unidos, pero sí fue a la universidad, estudió periodismo, fue profesor y luego escribió, luego como que algunas cosas, luego como que tuvo ahí unos tropiezos literarios y se puso a trabajar en Hollywood, para algunas series de televisión, entre ellas Twilight Zone, que es ¿cómo se lo tradujeron El amanecer. No, Algo de terror, no es una serie de ciencia ficción, ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida, ajá. Que eran capítulos como donde pasaban cosas raras y eran capítulos de media hora. Es muy famosa, es de los ¿Él 80. escribió eso? Fue guionista de algunos capítulos de esa serie. Y bueno, en 1996 abandona Hollywood, o sea, como que ya se reencuentra con su autor interno y se va a vivir a Santa Fe, Nuevo México, y ahí empieza a escribir esta saga que la gente la conoce como Juego de Tronos, pero realmente la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, y el primer libro se llama Juego de Tronos, que fue el nombre que le pusieron a la serie Game of Thrones. Entonces, bueno, esta saga está planeada para que sean 7 libros, pero este autor solo nos ha querido regalar hasta ahora 5 y estamos en espera del 6º desde hace 11, 12, ¿no? 13 años. Está haciendo una competencia con Patrick Rothfuss, ¿no? Ajá. O sea que faltan 2 libros. Faltan 2 libros. Y ya es grande, ¿no? Pues tiene 75 años, por eso yo les decía el otro día que, o sea, las Dice el posibilidades que acabe la saga son A lo mejor pocas. las tiene guardadas en su caja de seguridad para cuando se muera. No, pero además es que no ha parado de hacer cosas. O sea, bueno, a ver, voy a seguir. Entonces Para sus nietos y sus descendientes. son 5 libros publicados. El primero, que es Juego de Tronos, que se publicó en 1996. El segundo se llama Choque de Reyes, que se publicó en 1998. El tercero, que es mi favorito por mucho, se llama Tormenta de Espadas, que se publicó en el 2000. Luego el cuarto se llama Festín de Cuervos, que se publicó en el 2005. Y Danza de Dragones, que es el último que está publicado, que se publicó en el 2011. El que sigue se llama Vientos de Invierno. Seguimos esperando. Y se sabe el título del último, que se llama Sueño de Primavera. Bueno, lo bueno es que ya tienen título. No, ya mira. Oye, pero tienen casi 30 años de que se de publicó que el se primero. publicó el libro. Sí. Qué impresión. O sea, Y yo estuve sacando la cuenta de los primeros 5 libros publicados en pasta dura. Son más o menos 4.200 páginas entre los 5. Pero nada más el último tuvo 1.005 páginas. Y se supone que estén escrito más o menos hasta el 75%, de Vientos de Invierno, va por algo así como 1.100 páginas, según el autor, en sus últimas declaraciones. de hace 10 años. No, porque la verdad es que sí tiene una presión importante sobre el autor, porque pues es una saga que tiene un fandom atrás muy grande, que creció aún más con la serie. Claro. Pero bueno, este señor está metido en millones de proyectos, entre ellos spin-off de la serie, entre los cuales es productor, es productor y además guionista de algunos. Entonces, pues no sé cómo va a sacar tiempo para acabar. Pero bueno, les cuento un poco de
de los libros. La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio de tipo medieval, principalmente en un continente que se llama Poniente. Ese continente si ves el mapa, se parece un poco como a Gran Bretaña, a las islas de Gran Bretaña. Y luego, aparte de eso, está el continente de Oriente, que se conoce como Essos, y el norte, que es lo que está más arriba del muro, el conocidísimo muro, que si vieron la serie o leyeron los libros saben de qué se trata. Entonces, bueno, son tres historias que van como en paralelo y te las van contando en los libros. Van contando la lucha que hay entre 7 reinos en Poniente por hacerse con el poder de todo el territorio. En Oriente tenemos a la heredera de los Targaryen, que son los primeros reyes de Poniente, que ella está intentando regresar a Poniente. Y está la historia de los otros que viven al norte del muro y del pueblo libre. Y estos son los otros que son ahí sí, de los que vamos sabiendo muy poco a poco hasta ya los últimos libros donde conocemos un poco más, ¿no? Entonces, bueno, estas 3 historias te las van contando en paralelo a través de múltiples personajes, porque hay muchísimos personajes, muchísimos personajes. Y te lo van contando siempre en tercera persona desde el punto de vista de muchos de estos personajes. Entonces cambia el narrador constantemente. La serie tiene un montón de referencias a la historia medieval y del renacimiento del mundo. O sea, tiene muchas referencias a la Guerra de las Rosas, que es una guerra que hubo en Inglaterra entre 1450 y 1500, algo así. Tiene es un género fantástico, pero tiene personajes muy complejos, tiene trama política, o sea, realmente toda la historia es política realmente. Mucha violencia, sexo, incluso temas como el incesto, ¿no? Pero el incesto dentro de este tema de la realeza, ¿no? Que tampoco es algo que no es fantástico, es algo que sí tiene como referencias de cosas muy que... reciente. Ajá. Entonces, bueno, en el 2018, o sea, más o menos para el 2018 se habían vendido más de 90 millones de copias de esta saga a nivel mundial. La serie tiene 8 temporadas, 76 capítulos en total. El primer episodio se estrenó en el 2011 en Estados Unidos y Canadá. Y a partir del 2015 ya tenía un éxito tal que se hacía estreno mundial. O sea, todo esto fue cada semana, ¿no? Todos los domingos todos salía. Los domingos. Ajá, todos los domingos por HBO. Sí. O sea, la serie es exclusiva de HBO y solo se puede ver ahí y no es como... Yo creo que es lo que mantiene vivo a HBO. Sí, puede ser. Juego de Tronos. Ganó muchísimos Emmys en muchísimas categorías. Y bueno, estuvo al aire del 2011 al 2019 y el final fue uno de los finales más polémicos de la historia de la televisión actual, porque muchísimas personas se hicieron fanáticos de la serie y muchísimos que ya eran fanáticos de los libros pues no estuvieron a gusto con el final que se le dio a la serie. Cabe destacar que la serie adelantó a los libros. Es que ese es el problema, además. O sea, los libros llegan hasta un punto y de ahí en adelante el resto de la historia no está escrita en los libros. Entonces, se supone que está asesorada por el autor, pero el autor ha dicho en muchas oportunidades que los libros no necesariamente van a terminar como terminó la serie. Entonces, pues hay como mucho disgusto en esto porque es como, pues los que estamos esperando los libros es como, ¿sí o no? A ver, entonces déjame ver si entiendo. De alguna manera la serie iba paralela a los libros, ¿no? Ajá, hasta que se acabaron los libros y entonces inventaron un guión que no tiene nada que ver con la historia que está escrita. Pues no es que no tiene nada que ver, o sea, hasta un punto tiene que ver. El problema es que de ahí en adelante los libros no existen. Entonces, los guionistas, se supone que asesorados por el autor, terminaron la historia de la serie de televisión. Qué chistoso. Pero la verdad es que, pues,
no, los que somos fan de los libros antes que de la serie, porque a mí la serie me encantó, pero obviamente es una adaptación y en una adaptación muy bien hecha, porque con la cantidad de información que tienen estos libros y la cantidad de personajes, de verdad creo que fue un trabajo de cirujano lograr lo que lograron, porque para que todavía fuera consistente la historia con todo lo que dejaron afuera, porque dejaron afuera muchísimas cosas. Entonces yo creo que sí, para mí fue una gran adaptación, entendiendo eso, o sea, entendiendo que habían que dejar demasiadas cosas por fuera. Sin embargo, el final siempre va a ser un tema polémico y depende con quién hables. Hay quien le gustó, hay quien no le gustó y bueno. ¿A ti sí te gustó? En su momento me gustó, pero mientras más lo pienso, menos me gusta. Y bueno, no lo pienses, siempre. Y honestamente creo, o sea, lo que me parece es que lo terminaron de manera muy abrupta. O sea, era como una cosa que venía jalando demasiados años y de repente fue, ya, se volvió loca, bye, ¿no? O sea, básicamente eso fue lo que pasó. Y así termina 20.000 leguas de viaje submarino. ¡Pum! Ajá, sí. Entonces ahora... Bueno, a raíz de esta serie salió un spin-off que es también basada en una historia 200 años antes o 100 años antes, no, como 200 años antes de lo que te están contando en Juego de Tronos. ¿De la Casa del Dragón? Ajá. Y ahora va a salir otra que es la historia de Jon Snow ahora, aparte, después del final de la... ¿Y esto tiene libro, La Casa del Dragón? Sí, se llama se llama Fuego y Sangre, creo, algo así. Yo ese sí no me lo leí. ¿Pero ya viste la serie? Tampoco. No, te necesitaba desintoxicarme un poco de mis sentimientos con respecto a esta serie y a estos libros. Pero bueno, yo no les puedo dar como mucha más información porque es mucha. La verdad es que creo que es muy, muy clara en todo lo que explicas, porque yo una vez estaba vi la serie, vi 2 temporadas, sigo con la esperanza de algún día terminarla. Son muy largos los capítulos. Sí, son de 1 hora. Pero en algún momento yo no entendía y yo me metí así a YouTube. Juego de Tronos for Dummies. Y que me explicara el reino y y quién contra quién y todo. ¿Y será que creo que lo explicaste muy bien, porque si yo también de verdad sentía que era mucho y no entendía. O sea, a lo mejor no entendías por todos los detalles que omiten del libro, ¿no será? No, yo creo que la serie en sí misma se entiende. Te digo que yo sí creo que es una muy buena adaptación. Lo que pasa es que sí tienes que estar atento, o sea, porque hay mucha información y como son tantos personajes tienes que entender quién es familia de quién, sí, qué reino está en contra de cuál, así o sea, como 100 años de soledad. No, nada que ver. O sea, hay muchos personajes. Ajá. Y de verdad que, o sea... No todos son de la misma familia como los Buendia. La verdad es que es muy interesante. Además, todas las estrategias políticas y todas las cosas que hacen para que el reino gane y el de acá no sé qué, y envenenan a uno, y le ponen un 4 al otro. O sea, es de verdad de mi saga favorita, siempre lo será. Espero que este señor lo termine porque si no va a ser una frustración muy grande. Pero... ahí está, y yo creo que es de esas cosas que cambió la televisión, sí, en cuanto a la serie y que no se le va a olvidar a la gente en muchísimos años. Y de cómo lo presentaban, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cada domingo si entrabas a redes sociales veías, hoy se estrena el episodio tal de Juego de Tronos, y yo, sí, estos otra vez con sus cosas, y todos los domingos era lo mismo, y me acuerdo justo cuando fue el último capítulo, o sea, esa euforia, esa locura. No lo entendía yo, ya lo he dicho en algún punto aquí en el podcast, que cuando vi ya la primera temporada dije, ahora entiendo la euforia de las personas, porque es una serie muy intensona. No, es muy intensa, muy y intensa. De verdad es muy buena. Yo recuerdo a mis hermanos en el final, creo que de la serie, estábamos de vacaciones y tratando de conseguir internet, conectando una computadora y los dos así en la pantallita de la computadora y yo, ¿qué pasa? Es que es el final de Game of Thrones y yo, ¿pero qué? O sea, ¿qué? No entiendo. Es muy buena serie. O sea, los libros son infinitísimamente mejor, obviamente,
pero es una muy buena serie. O sea, al menos hasta casi la última temporada. O sea, porque si son esas series que ves ciertas escenas y dices, oh my God, o sea, y tiene elementos, que es lo que a mí me gusta, tiene elementos mágicos. O sea, a pesar de que es una historia muy política y muy de estrategia, pues obvio, hay dragones, hay brujas, ¿no? O sea, es como, al final pues es fantasía, ¿no? Uh-huh. Pero también es de estos libros que hemos hablado en otros momentos que tiene un universo construido impresionante. Impresionante, o sea, no queda nada. Ajá, que suelto. Tú dices, señor, ¿cómo se le ocurrió todo esto? O sea, porque de verdad es admirable. ¿Y tú has leído entrevistas de cómo se le ocurrió todo esto? Sí, he leído muchas cosas. No, pues por eso también se tarda tanto en escribir, porque pues son cuadernos y que todo cuadre. Y en este punto también yo creo que hay mucha presión, porque él tiene que encontrar cómo solucionar todo lo que enredó. Ajá. Y además está la presión social y mediática de que obviamente el final que él escriba no va a satisfacer al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo sí, es un libro, una saga que recomendaré eternamente. Y para mayores de 21, ¿no? Sí, sí. Es que está muy fuerte. No, sí, tiene muchísimo sexo, tiene muchísima sangre, o sea, pero no es sangre, o sea, lo que pasa es que, obviamente cuando lo ves en la tele, o sea, visualmente, pues te impresiona más, pero cuando lo lees, pues no es, o sea, no es como tan visual, entonces... Depende de la sensibilidad. A mí me pasa mucho que cuando leo algo digo, esto no lo podría ver, porque una imagen ya se me queda grabada para siempre. Y en el libro como que lo puedes regular más, ¿no? Sí, a mí me pasa eso. Pero bueno, claro, yo nada más digo que esperen a que la termine o se muera y ya sepan que no la van a terminar. Pero son libros que yo recomiendo muchísimo. El tercer libro, para mí, es uno de los mejores libros que yo me he leído en la vida. O sea, esas cosas que de verdad no puedes parar. Pero que sí casi que te estás duchando y estás... Pero sí tengo que leer 1 o 2. Sí, es una historia que va, o sea, cronológica. Y bueno, eso es, hasta aquí mi reporte, como dice Doris. Canción de Hielo y Fuego de George Martin, y me estoy dejando muchísimas cosas afuera, pero pues es que si seguimos aquí con esto, bueno, me dan las 12 de la noche. Yo también me dejé algo, pero sí se los quiero contar. Me dan las uvas. Como 10 años antes de que mi autor, Tomás Eloy Martínez, escribiera Santa Evita, escribió una novela de Perón, que esa sí tiene más como documentación histórica. Y ya él investigó mucho de Evita y ya, ¿no? Siguió con su vida. Y de repente un día recibió una llamada de unos exmilitares y le dijeron, te queremos contar la historia del cadáver. Y primero él pensó que era así como una broma o sintió miedo porque dice que en la época de la dictadura así es como localizaban a quienes iban a torturar o secuestrar. O sea, les llamaban para ver que estuvieran en casa y luego iban por ellos. Pero el caso es que lo citaron y él acudió. Y eran los exmilitares que estuvieron en esta operación de la desaparición del cuerpo. Y le preguntaron, ¿pero por qué? O sea, les preguntó, ¿pero por qué quieren contarme esto? Y ellos dijeron que como que ya no podían más con el peso de ese secreto. Y ya a partir de ahí, él rescató todo lo que documentó, investigó un poco más y armó esta novela. Órale, eso sí está padre. O sea, como un buen dato. Así no me lo podía quedar. Gracias por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como leyendo_leyendo_ y en Facebook como leyendo MX. Compartan este podcast con sus amigos, con su familia, con las personas que les guste leer. Bye. 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 ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, ¿qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo El tapiz amarillo, que es un cuento de Charlotte Perkins, me parece. Es una autora ya no sé si del siglo pasado o de hace 2 siglos, pero
Habla de una mujer que está en Inglaterra y tiene una depresión postparto. Ahora sabemos que es una depresión postparto, pero ella no lo menciona como una depresión postparto. Pensaba que estaba loca nada más. Ajá, que estaba rara. Entonces la llevan al campo a que se mejore. A que se le quiten las fiebres. Y en realidad para mí termina siendo como un cuento de horror, porque es un cuento por la extensión, por la cantidad de protagonistas, pero sí creo que tiene reflexiones interesantes acerca del tratamiento de la salud mental en 1800 y 1900. Wow. Muy bien. Yo acabo de terminar de leer 5 libros de Almadelia Murillo. Ya le gustó. En lo que sí. Cuando fuimos a la feria de libro de Mérida, estuve en la presentación del libro de La cabeza de mi padre y me compré el libro de La cabeza de mi padre, lo empecé a leer y no manchen, qué librazo. Quiero hablar de él en un episodio. No quiero decir mucho de ese libro ahorita porque lo quiero guardar. Quiero platicar de ese libro. Pues me lo eché en 3 días, es un libro cortito, son 200 hojas, pero lo más maravilloso es que ya lo recomendé, ya lo leyeron muchísimas personas. Sí, yo por tu recomendación lo quiero leer. Lo leyó mi esposo, cosa rara. Lo leyó en 3 días. Órale. Me gustó. Y yo me fui a leer los libros de Almadelia, que son muy buenos. Leí uno de cuentos, una novela, otro de cuentos. Y por ella me empezaron a gustar los cuentos. Pero bueno, ya tendré una oportunidad aquí en el podcast de platicarles más de Almadelia Murillo, pero mientras pues se las recomiendo. Lean La cabeza de mi padre. Va, yo sí lo voy a leer. ¿Y tú, Adri? Pues yo me acabo de terminar El cuco de cristal de Javier Castillo, que es un thriller que había leído así, o sea, como muchas recomendaciones. O sea, la verdad es que, o sea, sí es un thriller y sí te mantiene ahí como un poco atrapado, pero yo había leído como entre Goodreads y pues, internet, así como que El regreso esperado de Javier Castillo. Yo no me había leído otro libro de él. Es español, ¿verdad? Sí. Y El gran libro, y sí, o sea, sí es un thriller y sí te mantiene ahí como leyendo, pero no hubo algo que a mí particularmente me sorprendiera o me gustara como para tanto turuntuntun. Pero bueno, si les gustan los thrillers, se lee fácil. Solo lean. No. Lean otro. No, si les gustan los thrillers, sí, o sea, se lee fácil. Digo, no son casi 500 páginas, o sea, no está chiquito. Sí te mantiene ahí como pendiente, pero a mí no me pareció como ninguna obra maestra del suspenso. Como que te ha fallado el radar lector este Sí, año, ¿verdad? No has sí, leído nada que te andando diga, ahí. wow. No, sí me gustó el de Dioses de Jade y Sombra, el de los que me habrá leí sido este su año. mejor libro. Pues uno de mis mejores, sí, de lo que va de año, sí. Yo lo tengo pendiente, no quiero leer. Y bueno, ya eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, nos escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.